Muy buenas a todos compañeros inversionistas. El día de hoy vamos a hablar acerca de los comentarios que realizó Bill Ackman en una entrevista que tuvo hace unos días, en los cuales nos comentaba básicamente cuándo de acuerdo a él iba a ser el fin de la crisis, iba a ser el momento de volver a comprar acciones y también cuáles eran sus perspectivas acerca del gran problema que tenemos de inflación, no solo en México, sino obviamente en todo el mundo. Antes de comenzar, les recuerdo como siempre, si les gusta el contenido del canal, pueden apoyar dejando un like. Si tienen alguna duda, la pueden dejar en los comentarios. Y si les gusta ver contenido de este tipo, por favor, les recomiendo suscribirse. Ahora comencemos. Bueno, para los que no lo conocen, Bill Ackman es uno de los inversionistas actuales con mejor track record, ¿no? Realmente tiene diferentes estilos de inversión. La mayoría de sus jugadas son acciones a largo plazo, pero también ha hecho obviamente posiciones en corto y posiciones con derivados. Pero en general este inversionista suele ser muy vocal acerca de sus comentarios o de sus pensamientos, ¿no? Es decir, a diferencia de inversionistas como Warren Buffett, que son más reservados, Bill Ackman suele estar en bastantes ocasiones dando entrevistas, estableciendo su opinión, metiéndose también un poco en la política monetaria de Estados Unidos y lo que piensa. Entonces, realmente hay que tomarlo como lo que es, ¿no? Una opinión de un inversionista. También hay que reconocer que su track record nos dice que a lo mejor puede conocer o entender mejor el sistema financiero que nosotros. Entonces, definitivamente tenemos que escuchar sus opiniones, ¿no? Vamos a comenzar. Lo primero o el primer comentario que hace Bill Ackman es, creo que la Fed es el Banco Central, tiene que subir las tasas de interés al 4% y mantenerlas a ese nivel por un tiempo determinado, ¿no? Entonces esto es importante comprenderlo, ya que al día de hoy las tasas de interés están al 2,5%. Sin embargo, la siguiente junta y la penúltima de este año es el 21 de septiembre, es decir, en unos 10 días, 10 9 días. ¿Y qué es lo importante aquí? Que todos esperan básicamente que las tasas de interés se suban 1,75% más, es decir, quedarían en 3,25, lo cual nos indicaría que en la última reunión que tienen en este año, la Fed debería de subir las tasas otro 0,75 para dejarlo a un 4% y mantenerlo a ese nivel. Ahora, esta es la opinión de Bill Ackman, ¿no? O sea, también hay que entender esto. ¿Qué es lo que más probable que haga la Fed? Honestamente, que se pase. Yo creo que la Fed va a hacer un overshoot, es decir, va a subir las tasas de interés más de lo necesario y va a crear una recesión bastante significativa, lo cual obviamente va a generar o va a hacer que la inflación empiece a bajar y luego van a volver a bajar las tasas de manera agresiva, ¿no? Así lo han hecho a lo largo de la historia y por ende es lo más probable que pase. Yo veo muy difícil que la Fed pare al 4%, que a lo mejor es lo indicado, sí, porque lo que dice Bill Ackman que tiene mucho sentido es no hay que desesperarnos y tratar de resolver las cosas del día para la mañana, no hay que darle tiempo también al mercado de asimilar las tasas y todo. Si las tasas de interés suben de manera muy rápida, esto puede suponer un riesgo para todo el sistema financiero global, ¿no? Entonces también hay que entender que no se puede nada más decir, mañana suba el 10% y a ver qué pasa, ¿no? Porque va a haber una crisis económica, marca diablo, y tampoco queremos eso, ¿no? Al fin y al cabo, la razón por la cual la Fed quiere controlar la inflación es para mantener la estabilidad financiera de las familias, de los negocios, de todos a largo plazo, ¿no? Porque pues obviamente sabemos que nadie puede salir adelante cuando tienes una inflación del 9% o del 10%, que es la que ha estado viendo, ¿no? Entonces por eso es muy importante el comentario. Yo creo que Bill Ackman está en lo correcto. No sé si el 4% específicamente, pero creo que se debe subir a un cierto nivel, entre un 4 y un 5%, y mantenerlo, eso es lo más importante. Mantenerlo, no desesperarse y seguir subiendo, que es lo que probablemente vayan a hacer, porque van a generar un mayor problema. Pero bueno, eso lo vamos a ver. Ahora atentos al 21 de septiembre. Insisto, la teoría y lo que todo el mercado espera es que lo dejemos o dejen la tasa en un 3,25 y de ahí vamos viendo. Pero va a ser un número muy interesante. Ahora, ¿a qué se debe todo esto? Porque creo que toda la problemática que hemos estado teniendo en el mercado ha sido por inflación. Realmente, si vemos acá los últimos meses, vemos cómo la inflación se ha disparado hasta llegar hasta un básicamente 9%, ¿no? Que es el punto más alto que tenemos acá, que sobre todo para el dólar es una barbaridad, ¿no? O sea, creo que no se llegaban estos números desde los años 70. Hay que recordar que la inflación
del dólar se había estabilizado alrededor de los 2 puntos porcentuales, hasta un poco menos. A diferencia de México, que en México pues sí, el peso tiene más inflación, específicamente estamos hablando de un 4%, pero este número para el dólar es sumamente significativo. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que el mes de julio ya empezó a bajar, ¿no? O sea, ya estamos viendo esta caída y en teoría las expectativas que van a dar mañana, el día de mañana van a decir cuánto fue la inflación de agosto, pero todo indica que la expectativa es que el número siga bajando, ¿no? Es decir, que se reporte una inflación del 8.1%, que sería un número más por acá, todavía un poquito más bajo de lo que hemos visto. Esto es bueno porque ya estamos empezando a ver una desaceleración. Y hay que recordar que la inflación es una comparación año con año. ¿A qué quiero llegar con esto? Que cuando lleguemos al mes, por ejemplo, de enero, que tenemos acá una inflación del 7.5%, va a ser muy difícil que veamos una inflación muy alta en el siguiente mes de enero, porque significaría que los precios tendrían que subir nuevamente de manera significativa, ¿no? Entonces la comparación año con año se vuelve más sencilla. Por eso todo indica que la inflación ya está empezando a decaer. Igual las herramientas que ha utilizado la Fed y que ha desacelerado la economía en Estados Unidos de manera importante, pues van a ayudar a controlar esto, ¿no? Igual también aprovechando a que la oferta se estabilice y obviamente eso suponiendo que no hay que no hay guerra ni nada de esto, porque también hay que decirlo, ¿no? Este, la inflación aceleró aún más a raíz de la subida de precios de petróleo, gas natural, en general de los commodities, gracias al conflicto armado de Rusia contra Ucrania. Ahora vamos a ver platicar un poquito de las expectativas de inflación, ¿no? Y aquí es cuando Bill Ackman decía en la entrevista, yo espero que la inflación en el 2023, es decir, en el próximo año, se encuentre entre el 3.5 al 4%. Y lo que platicamos, yo creo que estoy de acuerdo con esta aseveración que hace Bill Ackman, porque realmente la inflación, insisto, al ser una comparación año con año, va a estar más complicado que los commodities, que todos sigan subiendo otro 7%, es prácticamente muy difícil, a menos de que haya un conflicto armado o que haya algún fenómeno natural que destruya bastante este, oferta de mercado, pero lo veo sumamente complicado y más porque ya estamos viendo que todos los bancos centrales, inclusive el europeo que no lo había hecho, ya están empezando a subir las tasas, los crecimientos de la economía están empezando a bajar en todo el mundo, entonces esto destruye la demanda y si la oferta se empieza a recuperar después de lo que vimos en la pandemia, pues lo lógico es que veamos al menos que baje la inflación y muy posiblemente en el 2024 ver niveles aún más bajos de inflación, sino inclusive de deflación, ¿no? También es una realidad, algo que pudiese pasar eh, en los próximos años. Ahora, ¿qué es lo que espera el mercado? Este es un tip. Si tú quieres saber cuáles son las expectativas del mercado a largo plazo, lo único que tienes que hacer es agarras el yield del bono a 10 años y agarras el yield del bono protegido por la inflación a 10 años, que son los tips, ¿no? Lo único que haces es uno más en el bono, o sea, este yield del bono, entre uno más el yield del tips, igual en los 10 años, le restas uno a lo que te dé y eso te da lo que espera el mercado. Esta fórmula ya la habíamos visto en otro video, pero básicamente este resultado nos da que la inflación que espera el mercado a largo plazo del dólar es del 2.4%, que es un poco por encima del 2% tradicional que ha targeteado el Banco Central y que se ha demostrado en Estados Unidos. Yo creo que estas expectativas son inclusive un poco negativas. Yo creo que la inflación ya se va a acomodar, insisto, a largo plazo en el 2%, a lo mejor un 2.5 exagerando, pero lo veo difícil por todos los avances tecnológicos que estamos teniendo, siempre y cuando, insisto, estamos hablando en un entorno estable, ¿no? Si hay un conflicto armado, no sé, entre Estados Unidos y China, bueno, ya es otra historia completamente diferente y esta inflación se va a quedar bastante corta, ¿no? Pero bueno, esas son otras cosas. Ahora, otro dato interesante es que hay una encuesta que hace el Banco Central de Nueva York, en la cual básicamente le preguntan a la gente cuáles son las expectativas que tienen de la inflación, ¿no? Esto va a ser de manera mensual. Vemos cómo conforme subió la inflación, pues obviamente subieron también las expectativas, es decir, la gente sabía que tenía que haber más inflación y eso es algo muy importante porque lo hemos platicado varias veces en el canal, pero la inflación también es un fenómeno psicológico, ¿no? Es decir, si la gente
espera que haya inflación, esto genera a su vez más inflación, ¿no? Porque si yo digo, no voy a comprar, no sé, un coche, pero sé que en un año va a valer 20% más, pero lo voy a comprar ahorita, ¿no? Entonces, ¿qué hace esto? Fomenta la demanda y suponiendo que la oferta se mantiene igual, pues por ende se genera aún más inflación, genera que los precios suban. Es el detalle con la inflación, por eso todos están tratando de detenerla rápido y de manera concisa, que es lo correcto, porque si se alarga, la gente se puede acostumbrar a la inflación y esperar inflación, y eso obviamente va a generar inflación. Sin embargo, las buenas noticias es que si ven en los últimos 2 meses, las expectativas de inflación también han caído, ¿no? De manera significativa de un 6,8% al último dato de un 5,7%. Obviamente todavía no estamos en números que nos gustaría estar, de 3-2%, pero bueno, ya estamos viendo un progreso. La cosa ya no está tan negra como estaba en unos meses pasados. Ahora, otro dato importante es que este dato que vemos de la inflación en Estados Unidos es un dato, lo que le llaman es un lagging indicator, ¿no? O sea, como un indicador lagueado o un indicador atrasado. ¿Y por qué? Porque lo que pasa es que nos dice la inflación que hubo en el pasado, ¿no? Es decir, hace cuenta, cuando nos digan la inflación de agosto, nos van a decir la inflación que hubo en el mes de agosto que ya pasó. Entonces, por eso se le conoce como un lagging indicator. Sin embargo, el precio de los commodities también puede ser considerado como un leading indicator, ¿no? Es decir, esto nos dice cómo va la tendencia a futuro, no en el pasado. Entonces, esto puede ser un mayor indicador de qué es lo que nos espera con respecto a la inflación. Y las noticias son buenas, porque si vemos acá, tenemos algunos commodities, por ejemplo, el petróleo, vemos que subió de manera importante y a partir de mayo, junio ya ha estado en una downtrend, ¿no? Entonces, el precio ya está bajando, el precio ya se está estabilizando y más importante, el precio no ha seguido subiendo. Mismo caso con aquí tenemos, si no me equivoco, la gasolina, el precio de la gasolina vemos cómo subió de manera significativa y vemos cómo ha estado bajando también. Con respecto al gas natural, pues este sí subió, bajó, volvió a subir, volvió a bajar. Ha sido un poco más volátil por la situación de Europa, que ahorita viene el invierno y se utiliza mucho gas natural para los calentadores. Entonces, esto ha hecho que el precio siga alto. Sin embargo, vemos que está bastante estable. ¿Y qué pasa en este instante? Hay que recordar que para que haya inflación, el precio tiene que subir. Es decir, si el precio se mantiene, la inflación es del 0%, ¿no? Al menos en ese sector, porque pues no aumentó ni disminuyó. Entonces también eso hay que entenderlo. Lo importante es que no siga subiendo. Digo, si se mantiene estable acá entre los 8 y 10 dólares, pues no pasa nada. No va a generar más inflación. Si baja, pues obviamente mucho mejor porque va a ser una fuerza deflacionaria. Lo que no queremos es que vuelva a subir porque eso pues ya estaría hablando de cuestiones problemáticas. El corn, maíz, que también es otro importante, vemos que igual subió, subió, subió. Luego tuvo una caída importante y ahorita pues ha estado subiendo también. Sin embargo, vuelve a lo mismo, ¿no? Seguimos a niveles más bajos de lo que vimos en periodo de abril a junio, que ha sido donde la inflación estuvo lo más alto posible. Otro ejemplo, soybean, vemos mismo caso, subió, medio bajó y se ha estabilizado. Insisto, mientras el precio se mantenga estable, mientras no siga subiendo, son buenas noticias para nuestras perspectivas inflacionarias. Otro ejemplo, el copper, todavía mejor, ¿no? Subió y ¡pum! Caída radical. Ahorita está recuperando, pero ha sido una caída muy importante. Esto también nos ayuda porque es una fuerza deflacionaria. Hay que recordar que estas materias primas se usan al fin y al cabo para producir, ¿no? Son los inputs que tienen las empresas como costo para producir lo que hagan y casi todo utiliza cobre, por poner un ejemplo. Ahora, otro ejemplo que también es muy importante, el precio de los carros usados, ¿no? Esto de los coches lo quiero explicar brevemente porque creo que es algo bastante interesante. Este fenómeno de inflación se causó vamos a poner un 30% por la situación macroeconómica, es decir, la guerra entre específicamente Rusia y Ucrania, los problemas del COVID, que China sigue cerrando ciudades completamente, pero también un 70% se produjo gracias a Estados Unidos, ¿no? Y específicamente gracias a este famosísimo cheque de estímulo, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Hay que recordar, cuando empezó el COVID, la economía se cerró totalmente, ¿no? Las empresas dejaron de producir estos bienes e insumos. Y normalmente hubiera estado bien o se hubiera mantenido el balance porque la gente iba a perder trabajo, la gente, que si pasó, la gente no iba a tener dinero, entonces la economía iba a bajar.
porque la gente no iba a poder estar consumiendo cosas. ¿Qué fue el error de Estados Unidos? Que justo cuando se cerraron esto, le dieron el cheque estímulo. Y este cheque de estímulo, las personas lo empezaron a utilizar en estos productos. Entonces esto generó un desbalance, ¿no? Porque la oferta bajó, porque no estaban produciendo muchas empresas porque las cerraron completamente. Y la demanda, en lugar de bajar, se mantuvo o inclusive en muchos bienes subió por este cheque de estímulo, este regalo que dio el gobierno americano a todos sus integrantes de, de la nacionalidad americana, ¿no? Entonces esto generó un desbalance muy importante y un ejemplo muy claro lo vemos con los coches. No se estaban produciendo coches, la gente empezó a comprar coches y llegó un punto en que ya no había coches. Este, y también llegó un punto específicamente de los semiconductores. La gente compró un montón de computadoras, iPads, teléfonos, todo eso. Y obviamente esto creó un desbalance y tampoco hay semiconductores. Entonces todo este balance lo que hizo es que no hayan coches. ¿Y qué pasa si no hay coches? Pues la gente empezó a comprar los coches usados, ¿no? Entonces la oferta de coches usados se mantuvo igual, pero la demanda subió. Entonces aquí es donde vemos cómo en los últimos 5 años el precio había estado relativamente estable y de repente a raíz de esta situación pasa esto, que vemos unos incrementos brutales en el precio de coches usados. Vean cómo está la tendencia y vean cómo subió en el último año lo que no había subido en quién sabe cuántos años, nunca en la historia básicamente. Entonces, esto también es una fuerza inflacionaria muy importante. Ahora, en teoría, una vez que haya una recesión económica, una vez que se destruya la demanda del consumidor y que obviamente los fabricantes de coches empiecen a producir a un ritmo normal, vamos a ver una caída muy importante de los precios de los coches usados. Al día de hoy todavía no lo hemos estado viendo, como pueden observar, y hay muchas razones, pero una de las principales razones es que los bancos, bueno, hay que explicar la situación primero, ¿no? En Estados Unidos es mucho, muy común, demasiado común, comprar un coche a crédito o por leasing. Entonces, todos estos pagos mensuales. Ahora, ¿qué pasa cuando no puedes pagarlo? Pues el banco te quita el coche, básicamente, y lo vende. Y eso es un fenómeno que de fuentes confiables me han dicho que ha estado pasando en los bancos de Estados Unidos. Han estado reposicionando, tomando control de estos coches, pero inteligentemente los bancos no los están vendiendo aún, ¿no? Han estado controlando esa oferta de coches usados para no permitir o para no ver que se caiga completamente en este precio, ¿no? Porque si sube de manera dramática la oferta y la demanda se mantiene relativamente igual, pues vamos a ver que el precio va a caer. Entonces, eso es lo que han estado haciendo ahorita, sin embargo, no lo van a poder hacer a largo plazo. Y el banco va a tener que tener liquidez tarde o temprano, ¿no? No puede tener los coches asentados tanto tiempo. Y como está el ambiente macroeconómico y en general económico en Estados Unidos, no se les haga raro que en unos meses veamos este indicador empezar a caer de manera significativa y muy, muy rápida. Ahora, otro ejemplo acá tenemos el aumento año con año, si lo quieres ver así, la inflación de los coches nuevos, ¿no? Y vemos cómo en los últimos 20 años, a raíz de gracias a la tecnología y a las mejores técnicas de producción, el precio básicamente se había mantenido igual, ¿no? Había tenido de hecho decrementos, luego subía un poquito, otros decrementos, pero estaba bastante estable. Sin embargo, en los últimos años, a raíz de lo mismo que ya platicamos, hemos visto también un aumento significativo en el precio de los coches usados. De hecho, si vemos los 3 años que más ha aumentado el precio del coche, fue en el 47, que me imagino que fue a raíz de que toda la gente regresó de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial y estaba comprando todo lo que querían. Y el segundo año lo tenemos aquí en 2022, que ni siquiera ha terminado el año y ya hemos observado un aumento de casi el 10%. Insisto, apenas haya este bajón económico que todos estamos esperando, lo primero que va a dejar de comprar a la gente van a ser los coches y este precio va a caer de manera significativa igual. Y no se les haga raro que en 2023 veamos aquí una barrita roja, ¿no? Es decir, un decremento de precios año con año, porque los coches al final son commodities y no tienen nada en especial, se rigen completamente por las leyes de la oferta y de la demanda. Ahora, un último punto que quiero tocar es el que platicamos, ¿no? Que de acuerdo a Bill Ackman, ¿cuándo es un momento de comprar? ¿Cuándo se va a acabar esta crisis, no? Y lo que Bill Ackman decía es, cuando el mercado sienta que la Fed no solo ya no va a subir las tasas, ¿no? Sino va a empezar a bajar las tasas. Aquí va a ser el momento de comprar, ¿no?
Estoy relativamente de acuerdo, porque el mercado es forward looking, ¿no? El mercado siempre ve adelante y en eso tiene sentido. Sin embargo, la cosa puede cambiar de manera importante, ¿no? Yo no me esperaría tanto tiempo, pero entiendo completamente en su punto y creo que es un momento bueno, al menos para confirmar que los precios ya no van a seguir bajando y van a empezar a subir hablando del mercado. No se me haría nada raro que esté completamente lo correcto, porque en la historia eso ha pasado. Sin embargo, aquí traigo una tablita que está bastante interesante, ¿no? Lo que vemos del lado izquierdo, fíjense, específicamente fíjense los números negritos, que son estos en las cabeceras, que es lo que quiero que veamos, y fíjense en estos aumentos, ¿no? En esta columna acá lo que tenemos son las estimaciones de Yardeni, que Yardeni es un profesor que hace investigaciones y que hace estimaciones de los, eso que ven acá son las estimaciones que hace Yardeni de las ganancias del S&P 500, ¿no? Es decir, básicamente de la economía de Estados Unidos, si lo quiero resumir, o de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Y aquí tenemos las estimaciones de los analistas. Obviamente en estos años 2019 al 2021 pues son iguales porque aquí ya tenemos el número actual de cómo fueron las ganancias. Y si se dan cuenta es algo muy interesante porque el 2019 las ganancias del S&P 500 fueron básicamente nulas, fueron apenas de un 0.6%, es decir, no hubo crecimiento en la economía. Sin embargo, en el 2020, que fue la situación pandémica, cuando empezó y todo, vimos que sí hubo un golpe a sus utilidades, ¿no? De hecho, cayeron un menos 15%, que es algo sumamente significativo, ¿no? No lo vemos muchas veces, solo cuando hay crisis importantes. Pero lo interesante es esto, fíjense en el 2021 qué recuperación tan rápida y tan absurda hubo, ¿no? Que no solo recuperamos lo que habíamos perdido, sino ganamos mucho más. Pasamos de 139 a 208, ¿no? Es decir, superamos y por mucho los niveles del 2019 recuperamos la caída. Estamos hablando de un crecimiento del 50%, que es algo completamente anormal, ¿no? Que esto fue obviamente gracias a los estímulos que se dio y a lo que quieras. Pero esto no es natural. Y lo interesante es que en el 2022, inclusive Yardeni espera un crecimiento del 3.1%, ¿no? Que a lo mejor puede resultar bastante optimista, ¿no? Y los analistas, todavía más optimistas, estamos hablando de un crecimiento del 8.1%. ¿Y por qué digo esto? Luego 2023, Yardeni espera uno del 9.3% y los analistas un 8%. Los niveles de Yardeni siguen siendo más bajos que los analistas. Pero aquí quiero llegar con esto. Si se dan cuenta, el mercado prácticamente nunca estima una recesión. ¿A qué me refiero? Es muy difícil que los analistas te digan, las utilidades del S&P 500 van a caer este año. Es sumamente complicado y lo vemos en sus estimaciones, suelen ser bastante optimistas. De hecho, tienen un crecimiento cada año de un 8.1%. Ni siquiera estamos hablando de crecimientos pequeños, son crecimientos bastante importantes. Entonces, aquí es donde juega lo interesante y es lo que yo les comentaba en el video anterior. El mercado sigue creyendo que las utilidades no solo no van a bajar, sino van a seguir subiendo de manera prácticamente infinita. Entonces, esto es un supuesto bastante peligroso, porque si por alguna razón vemos este año, por la subida de tasas, por todo lo que ya platicamos, en lugar de un 3.1 de Jardín, inclusive vemos un decrecimiento de un menos 5%, que no sería nada loco, como por ejemplo el menos 15% que vimos, pues obviamente el mercado va a caer de manera importante, ¿no? Porque obviamente esto afecta a los múltiplos, afecta a todo. Y entonces hay que recordar que los precios del mercado se basan en lo que esperan del futuro y los analistas y el mercado suelen ser demasiado optimistas, insisto, en estos casos, sobre todo los analistas que vemos que tienen crecimientos tan importantes. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues bueno, realmente nadie lo sabe, obviamente, ¿no? Pero yo tendría mucho cuidado y no me sorprendería si este año o el próximo las utilidades no solo no crecen, sino hay un decrecimiento leve, lo cual podría generar bastante pánico en el mercado. Y aquí es cuando tiene un poco de sentido lo que dice Bill Ackman, ¿no? De que hay que esperar a que la Fed, o en su punto de vista, él quiere esperar a que la Fed empiece a bajar las tasas, o que el mercado sienta que la Fed va a empezar a bajar las tasas. Porque pues obviamente cuando se bajan las tasas es un estímulo económico y normalmente cuando la Fed baja las tasas es porque ya pasó la recesión, ¿no? O sea, ya está la recesión. O sea, no que ya pasó, sino ya está la recesión. Ya llegó la recesión oficialmente y se ven obligados a bajar las tasas para
aguantar la economía, para mejorar la salud económica. Entonces, normalmente cuando la Fed ya empieza a bajar las tasas, es porque lo peor está pasando o ya pasó. Y si está pasando, el mercado ya lo tiene priceado, ¿no? Es lo que platicamos. Con el mercado, si lo ves 6 meses adelante, eh, puede ser que lo peor esté pasando en este momento, pero el mercado a partir de ahora siga subiendo. ¿Me explico? Porque siempre es con esa, siempre está viviendo el futuro, ¿no? Lo que está pasando hoy ya lo tenía apreciado el mercado, ¿no? Entonces esto es bastante interesante. Realmente, pues nadie tiene la respuesta de qué es lo que va a pasar, pero creo que es un análisis bastante interesante de todo lo que ha estado pasando. Y en general siento que la conclusión es que la inflación, al menos en estos próximos meses, en estos próximos años, ya va a empezar a ceder. La Fed va a seguir subiendo las tasas, muy probablemente se pase y definitivamente vamos a ver una recesión económica que técnicamente ya estamos en una recesión, ¿no? Ahora lo importante es ver qué tan amplia y qué tan poderosa es, ¿no? Porque a lo mejor es una recesión leve, pero que dura mucho tiempo, o a lo mejor es una recesión muy fuerte, pero que dura poco tiempo. Esos son los dos puntos que tenemos que ver. Lo mejor sería que sea una recesión nuevamente leve y que dure un poquito más de lo normal, ¿no? O sea, que no sea algo tampoco tan rápido, porque luego cuando hay recuperaciones tan rápidas, a veces esto genera que luego vuelva a venir más inflación, ¿no? Entonces, a lo mejor si queremos una recesión un poco más amplia, pero no necesariamente tan fuerte, ¿no? Eso creo que sería lo óptimo para el mercado, para que se estabilice después de esta clase de locuras que hemos estado viviendo con las pandemias, con los conflictos globales que ha estado viendo en general. Y obviamente esperar de verdad que no vuelva a pasar nada como lo que pasó con Rusia y Ucrania, ¿no? Es decir, que no haya una guerra de Estados Unidos con China o algo así, porque pues en ese caso el mercado sería nuestra menor de las preocupaciones, de nuestras preocupaciones. Pero bueno, es todo por el video de hoy. Si les gustó, como siempre, pueden apoyarme con un like, suscribiéndose y nos vemos en el próximo.